Autorización número 00932, CNE, Elecciones Generales 2021. Mascarillas, de flores, de animales, de pájaros, de emojis, de fútbol, de corazones, de nuestra bandera. No importa cuál sea tu mascarilla, para subirte a un bus, alimentadores y metrovía, debes usarla siempre. Ahora el uso de mascarilla en el transporte público es obligatorio y mantener distancia también. Juntos hacemos de cada viaje un lugar seguro para todos. ATM y la Alcaldía de Guayaquil te cuidan. Autorización número 00931, CNE, Elecciones Generales 2021. Bienvenidos a una entrega más de su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. Hoy, en la edición electoral del Purgatorio, hemos invitado al economista Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, para hacer un análisis general, un paneo y obviamente un diagnóstico de este proceso electoral que se llevará a cabo el próximo domingo 7 de febrero. ¿Qué tal, Nicanor? Un gusto saludarlo y bienvenido al Purgatorio. Una elección con un problema original, el presupuestario, ¿no? No hay institución pública que no haya tenido ese ajuste debido a la pandemia, pero han habido otros inconvenientes, varios escollos que los vamos a ir analizando. En primera instancia, ¿esta elección está lista? Se lo pregunto porque las papeletas para parlamentarios andinos aún no se han podido generar en el Instituto Geográfico Militar. Bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con su teleaudiencia, que ahora estas cosas son a nivel mundial, ya no son solo a nivel nacional. Muy bien, mira, el Ecuador ha vivido un año electoral muy atípico, un año electoral en que las autoridades han sido sometidas a situaciones muy difíciles. Yo en ningún momento quiero identificarme con ellos, ni considerar que lo que han hecho está bien, etcétera. Pero lo que sucede es que los actores del país, desde el gobierno, la asamblea, han hecho todo lo posible porque las elecciones prácticamente fracasen. Fíjense ustedes que todo empieza más o menos por el mes de junio, cuando el Contralor General del Estado en una primera instancia le dice al Consejo Nacional Electoral que elimine 4 partidos. Pero le da como una consideración, le dice, mire usted si los puede eliminar. Y el Consejo Nacional no los eliminó, porque le dio a consideración de ellos. El Contralor, sin duda, pensaba que cabildeando, haciendo lobby, iba a lograr que los otros, o sea, el Consejo Nacional Electoral, acate esa onda, como se dice, y elimina los partidos. Como no los eliminó, posteriormente sí puso una disposición final, tajante, en la que les dijo, o me eliminan a estos 4 partidos o a ustedes los destituyo. Una predeterminación, ¿no? Que incluía la destitución. No, sí, o sea, no, les dio una determinación. Les dijo, cumplan con esto y si no cumplen, los destituyo. O sea, ese era sencillo lo que le decía. Y en esos mismos días, la Fiscalía llamaba a las dos mujeres que conforman el Consejo Nacional Electoral a que rindan versión sobre el caso de un señor que había trabajado ahí y que tenía un problema delincuencial, un problema en otra institución, y las llamaban a declarar a la Fiscalía. En un país en donde la Fiscalía ha sido pues un arma política también, que no la podemos negar. Entonces, todas estas cosas comenzaron a que patinen las elecciones. ¿Y qué es lo que perseguía esto? Esto perseguía es que no participe el correísmo en las elecciones. Porque al país nos habían ya dividido entre correístas y anticorreístas. Entonces, el plan se nota que venía desde el propio gobierno y de actores políticos importantes del país de que no tenga candidatura el correísmo. Le eliminan el partido, pero ¿qué sucede? Que de repente el Centro Democrático se forma parte de UNES y el correísmo tiene cómo inscribir sus candidatos. En ese momento, el Tribunal Contencioso Electoral levantó la sanción que había impuesto el Consejo Nacional Electoral y los partidos tuvieron vida. Es decir, que les dieron vida a los partidos porque ya no había pues forma de
de que no participe el candidato de Correa. Y fíjense ustedes que cuando se iba a inscribir el binomio Arauz-Correa, se aceleró el juicio para sentenciar a Correa. Yo no quiero hablar en este momento si él es o no culpable, pero él está sentenciado. Pero fíjense ustedes que en ese momento un consejero es denunciado públicamente por el director de Podemos, el señor Carrasco de Cuenca, en que dice que el señor Verdesoto, el consejero Verdesoto, Luis Verdesoto, le había llamado a decir que apoye la postergación de la fecha de las elecciones para que alcancen la Corte a sentenciar a Rafael Correa. Y miren, en otro caso, la Asamblea tenía que haber llamado inmediatamente a juicio político a ese consejero, pero no pasó absolutamente nada. Entonces, el país ha sido sometido, el tribunal ha sido sometido a estas circunstancias. El Tribunal Contencioso Electoral se demoró casi 3 meses entre los dos, entre el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral, casi 3 meses en calificar la candidatura de Arauz Rabascal, en lo que parecía más bien que le estaban haciendo una campaña, porque gracias a eso, ese candidato Arauz pasó a ser el más conocido del país, porque era al joven que le estaban negando la inscripción de su candidatura. Entonces, estas situaciones, y luego cuando le devuelven la vida a Justicia Social, Álvaro Noboa, que ya había descartado de ser candidato, se da cuenta que tenía opción, porque vio que quienes representaban al anticorreísmo no tenían una fuerza de votos. Él hizo sus estudios, vio que tenía posibilidades y quiso inscribir su candidatura con Justicia Social. Y ahí también juega el Tribunal Contencioso Electoral, porque el 30 de octubre emite un acuerdo, como lo llaman los abogados, una disposición en que le dice al CNE, señores, ustedes inscriban nuevamente a Justicia Social y denle la misma oportunidad que a los demás de inscribir candidaturas. Es decir, le dijo también a sí mismo, hagan lo que ustedes quieran, pero inscriban, dando las mismas oportunidades. Entonces el CNE, que no quería inscribir a Álvaro Noboa, por razones políticas, y la política está inmersa en las elecciones, ¿qué es lo que hizo el CNE? Simplemente decir, señores, Justicia Social, ustedes ya no pueden inscribir candidato presidencial. Inscriban unas cuantas candidaturas asambleístas, porque además ya le hemos aprobado casi 10 candidaturas de asambleístas provinciales. Y siguen haciendo largas hasta que llegan al 8 de diciembre, y ahí sí el Tribunal Contencioso Electoral dice claramente al Consejo Nacional Electoral, señores, permitan que Justicia Social haga primarias y todos los pasos necesarios para inscribir sus candidaturas. Entonces el Consejo Nacional Electoral, el 8 de diciembre, a 2 meses de las elecciones y a pocos días de tener que enviar a hacer las papeletas, se negó a hacerlo. Se negó a hacerlo y buscó argumentos jurídicos, y es lo que ha pasado ahora. Y lo mismo sucedió con lo que es los parlamentarios andinos, que hoy está todavía en proceso de que puedan mandar a hacer esas papeletas. Hoy vi por medio de los Twitter que ya el Tribunal Contencioso Electoral desechó la apelación de Justicia Social, y creo que con eso ya podrá ser mañana mandar a hacer las papeletas. Creo que podrán alcanzar a hacer las elecciones de parlamentarios andinos en el país, y quedarán pendientes las de fuera, porque va a ser físicamente imposible enviar fuera de, quizás podrán enviar a algunos países muy cercanos, pero por lo general yo creo que van a darse las parlamentarias andinas en el país y van a quedar en suspenso la del exterior. Ahora, Nicanor, usted ha dicho algo. La pugna entre Contraloría, CNE y TCE ha sido un asunto de intereses partidistas o institucionales, porque no se olvide, eran 4 las agrupaciones. Eran Justicia Social, Fuerza Compromiso Social,
Libertad es Pueblo, del hermano del presidente Lenín Moreno, y Juntos Podemos. Pero, oh sorpresa, se calificó finalmente a Juntos Podemos y también al caso de Justicia Social. No fue la misma suerte de Libertad es Pueblo y de la otra agrupación política Fuerza Compromiso Social. Entonces, veamos las cosas también desde afuera. Sí, pero bueno, ¿pero qué resulta? Que a la final Compromiso Social, que es la número 5, le devolvieron la vida. También le devolvieron la vida, le devolvieron la vida a todos. Ya lo que sucede es que el partido del hermano del presidente ya no tenía alternativa, son partidos que no tienen ni cuadros para poder presentar candidatos. Junto Podemos, Carrasco es un hombre que tiene su militancia, tiene su experiencia política y tenía su interés político. Pero todo esto nace de intereses políticos. O sea, el proceso electoral es un proceso político. Mire, y es lamentable, lo digo sinceramente, que hayan cambiado y eso hayan cambiado la estructura del Consejo Nacional Electoral, que antes era Tribunal Supremo Electoral, que resolvía todos los problemas. Porque el problema electoral es un problema que usted lo mandan a hacer unas elecciones que tienen que ser, en este caso, el 7 de febrero, y ese día tienen que ser las elecciones. No pueden postergarse, no puede pasar nada, y ese día van a trabajar alrededor de 200.000 personas en las elecciones. Entonces, ahí en ese tiempo éramos 7 miembros que pertenecíamos a los 7 partidos más votados. Ahora con este tema del Consejo de Participación Ciudadana, que hacen concursos, etcétera, termina pues siendo que de 2 partidos o 2 agrupaciones son las que manejan el Consejo Nacional Electoral. La eliminación de los 4 fue netamente política. En ese caso, no quisieron decir solo Compromiso Social de Correa, sino que se lo llevaron a los otros para decir que es un montón. Esa fue para aparentar de que no era solamente el partido de Correa. Y ahora hicieron todo lo posible porque no participe Álvaro Noboa, porque si participaba Álvaro Noboa, hoy estaríamos hablando de una competencia electoral entre Arauz y Álvaro Noboa, y habría desaparecido Lazo con el grupo de las 6, ¿no? ¿Cree que habría desaparecido Nicanor o simplemente se atomizaba el voto en la costa? No. Vea, Álvaro Noboa ha recuperado en este momento el espacio que él tuvo en los años 88, 2002, incluso hasta el 2006, donde él entró a la segunda vuelta en primer lugar con alrededor del 26% de los votos, porque su posicionamiento era un posicionamiento que ha existido y que existe, que es muy fuerte en el país. Peyorativamente se lo llamó populismo, pero es el progresismo, es la centro-izquierda, porque nosotros nunca tuvimos izquierda ni hemos tenido izquierda en el Ecuador. Han sido ínfimas el Partido Comunista, el Partido Socialista, el MPD. Usted ve que nunca han pasado juntos el 10% del electorado en el Ecuador. O sea, pero Alianza País dijo que era de izquierda. No, pues decir que Alianza País es de izquierda, lo que pasa es que usaron el nombre de socialismo del siglo XXI y ahí pues se fue en el montón, pero eso no es socialismo lo que implantó 10 años Rafael Correa. ¿Qué fue entonces, economista? Eso es humanismo, esa es un trabajo de justicia social. Mire, eso es un moderno populismo. ¿Qué resulta? Que el populismo se lo trataba peyorativamente porque nosotros como ecuatorianos lo traemos de la época de Don Buca, de Don Asad Bucarán. Pero ¿qué resulta? Que Don Asad Bucarán en ese tiempo, sus compañeritos, las que trabajaban con él, la gran mayoría era gente con muy poca educación, porque la educación del Ecuador en esos tiempos era muy limitada. Pero ¿qué resulta? Que ahora Rafael Correa actúa en una sociedad en donde después de muchos años de entrada libre a la universidad, de maestrías y todo eso, hoy por hoy usted ve que toda la gente que lo rodeaba tenía sus maestrías, sus doctorados, o sea, había gente académica, pero en la misma línea que actuaba Asad Bucarán. O sea, y por eso él tiene ese segmento de nuestra sociedad. Porque nuestra sociedad, Jorge, se divide en 3 partes, en 3 grupos. La derecha de la costa, que han sido los socialcristianos,
la derecha de la sierra, que han sido la izquierda democrática y la democracia popular, hoy venidas totalmente a menos, por eso no hay ni buen candidato de la sierra, de la derecha, pero esa ha sido la derecha, se llamaba izquierda democrática, pero no era para nada de izquierda, era la derecha serrana, que usted sabe que en el febreborgismo se unieron como por 20 años, la derecha serrana y la derecha costeña, y gobernaban desde el Congreso, tumbaron gobiernos, etc. Entonces, esas dos posiciones suman alrededor de un 35% de votos. Y otro 35 o 40% lo suman ese llamado anteriormente populismo, que hoy es el progresismo. Entonces, ¿qué es lo que queda en disputa? Queda en disputa un 30% que está entre ir a la derecha o quedarse con el progresismo, que esa es una clase media que cuando el país está bien busca busca la esperanza en la derecha. Pero ¿qué resulta? Que salimos de 10 años del progresismo con un resultado que hoy lo podemos ver. Hoy podemos los ecuatorianos ver qué es lo que pasó en esos 10 años. Si hubo comunismo, si hubo socialismo, si hubo que le quitaron el banco a alguien, que quitaron empresas, o sea, eso lo vivimos, sabemos qué es lo que pasó, si hubo o no hubo obras, eso el ecuatoriano lo sabe, y sabe qué es lo que ha pasado antes de eso, y sabe lo que ha pasado en estos últimos 4 años. Señor Lasso dice, el gobierno tomó mi programa, y él lo aplaude y dice, está bien, si el gobierno quiere usar mi programa, pues encantado, yo lo apoyo. Es decir, él cogobernó con Lenín Moreno en esta circunstancia que el país está viviendo, que es de las peores crisis que hemos tenido en los últimos 30 o 40 años. Bueno, según Guillermo Lasso, cuando se le consulta el tema, él lo que ha asegurado es que nunca hubo un ministro puesto por Creo y tampoco algún funcionario público. Lo mismo ha dicho su candidato a la Asamblea Nacional, el primero en la lista, César Monge, por Creo Listas 21. Oiga, perdóneme. Perdóneme. Me imagino que todo es parte de la argumentación de cada uno, Nicanor, ¿no? Sí. No, vea, este tipo de programas con usted, Jorge, son para decirnos las verdades. O sea, aquí nos conocemos todos. ¿Ya? Yo soy economista, contador público, fui viceministro de Finanzas. O sea, yo sé lo que es la política ecuatoriana. Pues es decir que el ministro Martínez, que es el que hizo todo lo que necesitaba hacer la derecha costeña, era un ministro que estaba pues bajo la política y las órdenes del señor Lasso, pues, o sea, y de la política del señor Lasso. O sea, oiga, imposible que no tenga esa línea quien toma $2.000 millones en época de pandemia, cuando renuncia a una ministra de salud diciendo que no le daban dinero para atender la salud, y prepaga $2.000 millones de bonos que se vencían en 2 y 3 años posterior. Mantiene sin pagarle el sueldo a empleados públicos y votan empleados públicos en plena pandemia. Vea, yo hoy día acabo de llegar de la República de El Salvador y he estado también últimamente en República Dominicana y he estado por Honduras. En ninguno de esos países que tienen menos recursos que el Ecuador se hizo lo que hizo en el Ecuador, que se hizo en nuestro país, de votar gente, de disminuirles el sueldo, de autorizar a las empresas que pueden despedir a los empleados sin ningún derecho. O sea, esa llamada ley humanitaria. Entonces, son situaciones que no las podemos negar. Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, está en el purgatorio digital. Ha expresado en este primer bloque no solo sus criterios técnicos, sino evidentemente políticos en función de esta coyuntura. Vamos a la pausa comercial y luego hablaremos sobre lo que se intenta hacer en medio de las limitaciones presupuestarias para controlar el distanciamiento social, un efectivo distanciamiento social y los protocolos de bioseguridad. Pausa y volvemos. Mascarillas, de flores, de animales, de pájaros, de emojis, de fútbol, de corazones, de nuestra bandera. No importa cuál sea tu mascarilla, para subirte a un bus, alimentadores y metrovía, debes usarla siempre. Ahora el uso de mascarilla en el transporte público es obligatorio y mantener distancia también. Juntos hacemos de cada viaje un lugar seguro para todos. ATM y la Alcaldía de Guayaquil te cuidan. Autorización número 00931. CNE. Elecciones Generales 2021.
Autorización número 00932, CNE, Elecciones Generales 2021. Lo que ha trascendido, y así se lo ha confirmado desde el CNE, es que se han contratado a asistentes en bioseguridad, uno por cada plantel educativo o por cada recinto electoral. En el caso de Guayas son 534. Una persona para poder controlar seguramente más de 1.500 o cerca de 2.000 personas por cada recinto electoral, teniendo en cuenta que al menos son unas 20 o 30 juntas, si no me equivoco, por cada plantel, y que en cada junta votan entre 300 y 350 personas. Mire, ya el tema pandemia, obviamente que es algo muy delicado, que tenemos que tenerle todo el cuidado debido, pero ya también estamos entrenándonos para eso, o sea, ya depende de cada uno de nosotros. En el mes de mayo del año pasado, cuando el mundo vivía una de las pandemias más graves, el momento más grave, el mes de mayo, en República Dominicana tuvieron elecciones presidenciales. Y presidenciales con la disputa política más o menos parecida a la que tenemos nosotros, porque estaba a punto de perder la elección el partido que había ganado en 4 periodos consecutivos y terminó perdiendo. Y la hicieron en el mes de mayo. Las elecciones que acaban de hacer en Bolivia, las hicieron también en plena pandemia. En el Brasil, que es uno de los países con mayores problemas, hicieron las elecciones. Estas elecciones, lo que va a suceder es que las mismas personas ya van a ir teniendo cuidado. Y se aplican, ya se está experimentando cómo aplicar los procedimientos. Primero, que se han aumentado las juntas alrededor de un 25%, las juntas, los locales. Eso significa que si antes había un promedio de 30 o 40 mesas por cada recinto electoral, ahora habrán pues 20, 25 mesas, habrán unas de menor y otras de una cantidad mayor. Pero, por ejemplo, ya no se va a tener dos mesas en una misma aula, sino que va a estar solamente una mesa por aula. Las filas ya no se las hace todas dentro del local, sino que las filas se las hace fuera del colegio y se van ingresando de acuerdo a cómo hacen en los centros comerciales, que tienen a la gente afuera esperando y van pasando de acuerdo a las posibilidades de aforo que tenga el local. Eso va a suceder. Yo no creo que vaya a haber mayor ausentismo. La gente va a salir a votar porque considera que se está jugando algo muy importante. Los medios de comunicación, porque los medios de comunicación tradicionales están haciendo una labor más fuerte que los propios partidos políticos. Y ellos están incentivando a que la gente salga a votar. Y a los dos les conviene que salga a votar. Por ahí dicen que ojalá salgan los mayores a votar, porque piensan que los mayores van a ir a votar por el candidato Lasso, y que si no salen ellos, pues perdería votos el candidato Lasso, ¿no? Entonces yo digo, pues bueno, yo tengo más de 60 años, ¿no? Pero yo me acuerdo muy bien todo lo que pasó en la época de 30 años atrás, pues. Sé lo que pasó hace 10 años y sé lo que pasaron estos 4 años. O sea, yo creo que por ahí están un poco equivocados. Pero bueno, la gente va a salir a votar. El ausentismo va a ser el mismo de siempre. 20-25%. Es que ese 20-25% es engañoso. Yo creo que los que dejan de votar en el Ecuador no pasan del 8%, porque ese 17% o 20% son los ecuatorianos ausentes, son los que viven en Europa, en Estados Unidos principalmente, son los que son los inmigrantes, que no han salido del padrón electoral, porque nuestro padrón electoral lo conforma con toda la información que tiene el registro civil. Entonces hay mucha gente ahí, y como tampoco se han inscrito en el exterior, quedan todas esas personas que dicen que no acudieron a votar. Entonces cuando ellos, y mire, usted lo ve que cuando llega alguien del exterior, que vive ya en el exterior, y necesita hacer papeleos aquí en nuestro país, lo primero que hace es ir a sacar el certificado al registro, ¿cómo es? Al Consejo Nacional Electoral, el certificado de votación, porque pagar la multa y eso, porque en realidad el ausentismo es muy poco en el Ecuador. La obligatoriedad de votar hace eso. Esta sugerencia que hizo el COE Nacional para que la gente se pueda segmentar en la votación entre números pares e impares de acuerdo al último dígito de la cédula de identidad fue algo que se propuso en su momento. Tanto Verde Soto como Pita, el vicepresidente del CNE,
propusieron eso y no fue acogida esa propuesta, esa moción. Pero me parece que era quizás lo más astuto e inteligente para evitar aglomeraciones, tanto así que el COE Nacional exhorta al CNE. Pero al Así ser es. una exhortación no implica una disposición. Entonces, en esa discrecionalidad, igual hay desorden, Nicanor. Claro está que en la Constitución no existe nada similar o algo que se le parezca a aquello, pero estamos en una emergencia sanitaria, en pandemia. Sí, mira, lo que ha hecho el CNE es acogerle el exhorto. Ha exhortado, y esa, por ejemplo, ya es una medida de que uno dice, bueno, yo tengo paro, voy a ir en la mañana o cuando me toca en la tarde, porque va a haber menos gente. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Que si el CNE decía, a ver, me votan en la mañana solamente las cédulas que terminan en par. Entonces, si usted no podía en la mañana, iba a votar en la tarde, señor, ya no, usted ya le tocó votar, ya no puede. Y es un derecho que no le puedes quitar a nadie entre las 7 y las 5, de 7 de la mañana a las 5 de la tarde. O sea, esa no se la puedes negar. Por eso que exhorta, así como también exhorta que lleve alcohol, que lleve su propio esferográfico, porque si llegas ahí sin el esferográfico, te aseguro que alguien le va a prestar para que vote, pues no se va a quedar sin votar porque no llevó esferográfico, ¿no? Pero que lleven su mascarilla, eso así todo el mundo lo lleva, porque ya usted ve en la calle, se ve a todo el mundo con su mascarilla, peor ahí en ese momento que va a haber aglomeraciones. Y además la misma gente, cuando ya vean a alguien que llega sin mascarilla, le llamarán la atención, lo sacarán volando de ahí. O sea, ya la sociedad se está ahí acostumbrando a la situación y yo creo que van a ir a votar. Ya en Venezuela también se votó de esa manera. O sea, ya existe experiencia en los organismos electorales en lo que se puede comparar y lo que puede ir dando resultados. Ahora, las disposiciones en torno al material de las urnas ya no serán de cartón. Lo otro, que el elector simplemente tiene que bajarse la mascarilla, mostrar a distancia su cédula, llevar su propio polígrafo o esfero. Todo eso está dentro de la normativa internacional que ya ha servido en experiencias pasadas, Nicanor. Por allí el tema va bien. Así es. No, el tema va bien. Hay una experiencia ya vivida. Por ejemplo, mire, en Venezuela no enseñaban la cédula, como usted lo demuestra ahora, sino que hicieron una cajita de cartón que la pusieron en la mesa y el votante ponía la cédula ahí y estaba a una distancia de 20, 30 centímetros del que controlaba. Entonces la veía muy cerca, ¿no? Entonces tenía la facilidad de verla y él mismo, el señor nunca soltaba su cédula, la cogía y la retiraba. O sea, ya se han ido tomando las precauciones y ya le digo, pues hemos tenido en nuestros países Chile, Bolivia, Brasil, Venezuela, República Dominicana, que han hecho ya sus elecciones y no han tenido inconvenientes. Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, está en el purgatorio digital. En estos últimos 5 o 8 minutos, Nicanor, para concluir, no podemos dar cifras en torno a intenciones de voto porque eso ya está prohibido desde el pasado jueves. Sin embargo, sí podemos analizar el alto porcentaje de indecisión, que así se conoció en más de una encuesta. Primero estaba en el orden del 60%, pero en las últimas 2 o 3 semanas ya bajó al 45-48%. ¿A qué cree usted que obedece aquello? Mire, yo no creo que exista que las personas no sepan todavía por quién votar. Las personas ya saben a estas alturas por quién votar. Lo que pasa es que lo callan. ¿Y sabe por qué lo callan? Porque la violencia verbal, que no podemos decir que hay violencia física, pero la violencia verbal que existe en las discusiones, usted lo ve en las redes sociales de amigos, grupos de chat de amigos, que pues terminan mejor suspendiendo el chat o diciendo, ¿sabe qué? No hablemos de esto porque nos estamos peleando. Porque toda esta situación que se está viviendo no solamente en el Ecuador, sino en América Latina, va ya incluyendo en el ser humano sentimientos muy feos como el odio. O sea, descalificar al otro, ¿no? O sea, usted ve al banquero, no solamente le dicen el banquero, ¿no? Pues le dicen un montón de horrores. Y a Arauz, pues, ya usted sabe todo lo que le dicen. Y se lo dicen sin ningún problema. Estamos viviendo ya últimamente unas guerras prácticamente en el que tiene mucho que ver la prensa. Acabamos de ver este reportaje de Semana, ese periódico colombiano,
en que sacan por ahí una grabación que dicen que $80,000 de préstamo para campaña. Entonces digo, Dios mío lindo, necesitan prestar $80,000 para campaña a unos guerrilleros colombianos, cuando según también lo que dice cierta prensa, políticos y algunos actores, se han llevado 70,000 millones, pues. O sea, ¿cómo puedes ir a prestar 80,000 cuando te llevaste 70,000 millones de dólares? O sea, ya son esas cosas absurdas, pero que las estamos viviendo, pero muchos van a pensar que es así. Entonces, eso crea un ambiente y que hace que las personas no manifiesten por quién van a votar. ¿El voto vergonzante entonces? Yo no creo que es vergonzante, más bien es un voto de tener cuidado, hasta de no enojarse. Mire, el insulto, la pelea, va a pasar ya el 7 de febrero y ahí ya se sabrá qué es lo que ha pasado. Lo que yo veo, le digo sinceramente, y esto no es porque yo quiero ser muy analítico en el asunto. El Ecuador no está viviendo un momento como para que sea candidato un banquero. Lamentablemente por Guillermo Lazo, a quien lo conozco y sé que es un señor, una extraordinaria persona, un empresario, pero no es el momento para un banquero, porque hablamos hace un momento que existe un gran segmento, que es el segmento del llamado antes populismo, hoy el progresismo, y hay una clase media que juega en estos sentidos, pero esa clase media hoy está en las peores circunstancias. Fíjese, del Estado han salido cerca de 100,000 empleados, casi todos profesionales. Entonces, esas personas siguen endeudadas. ¿Y con quiénes están endeudados? Están endeudados con los bancos. Y no es que tenemos que echar la culpa que el banco es malo, no, el banco está haciendo su negocio. Y está cobrando los intereses y están llamando a cada rato. O sea, no es el momento como para que la gente se decida por un banquero. Por eso es que apenas sonó el nombre de Álvaro Noboa se fue adelante. ¿Por qué? Porque no es banquero. Es un empresario, es un industrial, es un agricultor. Y estuvo inmerso también en la política y desde el sector populista, porque recordemos que Álvaro Noboa nace con el Partido Social Cristiano, su actividad política, y luego tenía ese segmento hasta que llegó Correa y se adueñó de ese segmento de la votación ecuatoriana. Pero en esa época el progresismo también cuestionaba a Álvaro Noboa por su condición de empresario, Nicanor. Por eso un poco llamaba la atención cuando Arauz en uno de los debates criticaba el hecho de que no se haya permitido su calificación. No, perdóneme una cosa. Nunca, y el otro día lo decía Álvaro en una entrevista, los pelucones no votan por mí. Álvaro Noboa, hasta que él le fue bien, que fue hasta el año 2006, él era contradictorio de la derecha. Y mire usted, en el año 98, cuando le roban las elecciones, y en eso sí, si él ahora le hace la grande a Lazo, yo que en ese tiempo era el tesorero de campaña y trabajaba con Álvaro en la campaña, yo la verdad que digo, está bien, porque donde hay desquite no hay venganza, pero Lazo era del equipo de Maguad que le hicieron el fraude a Álvaro, ¿ya? Entonces por ahí vamos más o menos al empate, ¿no? Al empate vamos en ese sentido. Entonces, pero fíjese, Álvaro estuvo siempre en contra de la derecha. La derecha nunca ha querido que Álvaro sea presidente de la República. Y él, fíjese usted, en el año 98 representaba al progresismo. En el año 2002, con Lucio Gutiérrez, comparten ese sector de la votación y los dos son los finalistas. Y los dos son finalistas y entre los dos sumaban algo así como el 40-45% de los votos. O sea, compartió ese segmento con otro populista que era en ese momento Lucio Gutiérrez. ¿Quiénes eran los candidatos de la derecha? La derecha serrana Borja, Javier Neira era el candidato de la derecha costeña y ellos quedaron en tercero y cuarto lugar. Y el PRE, que ya había descendido, pues quedó en quinto o sexto lugar Jacobo Bucarán, que fue el candidato. Eso en el año 2002. Y en el año 2006 comparten también con Rafael Correa. Y entre los dos llegan al cerca del 50% de los votos. Cuando Álvaro se une, se va en contra del progresismo y se ubica a la derecha, es cuando fracasa en las dos siguientes elecciones, que no llega ni al 5 ni al 8% de votación. ¿Por qué? Porque él se ubicó en un sector al que no había pertenecido. El sector de él ha sido el sector popular, el sector progresista, tanto así que ahora
él le quitaba votos a Arauz también si participaba. Y la pelea ahí era peleando. Porque Nicanor, también, como existe un anticorreísmo, esos anticorreístas iban a sumar a Álvaro. Nicanor, para los 2 últimos minutos, porque nos estamos pasando ya del tiempo. La entrevista interesante, como siempre, pero debemos ajustarnos. Los 2 últimos minutos para su lectura general sobre los debates que hoy son obligatorios de acuerdo a la última modificación al Código de la Democracia. Mire, los debates se introdujo aquí en el Código de la Democracia porque lo vieron que lo hacen otros países, pero lo hacen por lo general otros países donde casi hay un bipartidismo, en donde los candidatos máximos son 3, 4 o 5 candidatos, pero en un país en donde aparecen 16 o 17 candidatos, es muy difícil hacer un debate. Y peor con la cantidad de tiempo que le puedes dar, porque no puedes tener ahí un día entero a los candidatos y darle 10, 15 minutos a cada uno, sino darle 1 o 2 minutos, y entre ellos también lanzándose, peleando entre ellos prácticamente. No fue, yo pienso que no fue beneficioso para nada. Lo único que se pudo decir es, ese habla bonito, ¿no? Ese se defendió bien, pero de ahí no pudieron hacer absolutamente. Yo no creo que los debates con 16 candidatos es algo positivo, ¿no? Bueno, yo creería entonces que el problema no fue la organización de los debates, sino el número de candidatos. Pero lógico, eso es algo sí, que sucede ya al interior del CNE, ¿no? Al calificar todas así esas es. candidaturas. Oye, bueno, y como dije 2 minutos, le voy a decir 30 segundos. ¿Y sabe por qué hay 17 candidatos? Porque se pensaba que el correísmo no sacaba candidatos. Entonces había posibilidades de ganar. Y por eso se presentaron. Y es igualito a lo que pasó en el municipio de Guayaquil. Acuérdense, ya no fue Jaime Nebot candidato y tuvimos casi 20 candidatos a alcalde. Y ya no fue Jimmy Jairala candidato a prefecto y hubieron como 20 candidatos a prefecto. Entonces esa fue la situación. Pero si desde el principio sabían que Correa iba de candidato a vicepresidente con cualquiera, le aseguro que tuviéramos 5 o 6 candidatos nada más a la presidencia. Muy bien, agradecemos la comparecencia de Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Hemos hablado de todo, desde los escollos, las pugnas, las limitaciones presupuestarias y también sus criterios técnicos, así como políticos en torno a este proceso electoral. Nicanor, muchas gracias por su tiempo. Ha sido un placer tenerlo aquí en el Purgatorio Digital. Ojalá no sea la última y espero que la haya pasado bien, o al menos que haya purgado sus penas, ¿no? Y también que haya más tiempo, ¿no? Bueno, en la medida que sigamos creciendo, habrá más tiempo por el purgatorio, ¿ok? Gracias, Nicanor. Muchas gracias. Un excelente día. Autorización número 00932, CNE, Elecciones Generales 2021. Ahora realiza todos los trámites de la ATM en el Centro de Atención Ciudadana. Cuenta con 11 módulos de atención para que realices todos tus trámites. Ubicado en el Centro Comercial Albán Borja, local 56, en el horario de atención de lunes a viernes de 9 a 17 horas. La ATM y el Centro de Atención Ciudadana trabajan pensando en ti. Alcaldía de Guayaquil. Mascarillas. De flores, de animales, de pájaros, de emojis, de fútbol, de corazones, de nuestra bandera. No importa cuál sea tu mascarilla, para subirte a un bus, alimentadores y metrovía, debes usarla siempre. Ahora el uso de mascarilla en el transporte público es obligatorio y mantener distancia también. Juntos hacemos de cada viaje un lugar seguro para todos. ATM y la Alcaldía de Guayaquil te cuidan. Autorización número 00931, CNE, Elecciones Generales 2021.